Cuando era estudiante universitario, tenía este hobby de explorar edificios abandonados alrededor de la ciudad. Había empezado un blog de exploración urbana y necesitaba contenido para él. No era nada fancy, solo un sitio de WordPress con algunas fotos borrosas y captions dramáticas. Pero lo tomaba algo en serio. Una tarde después de terminar clases temprano, decidí revisar este viejo almacén textil que encontré listado en un foro de Herbex. Estaba en el borde del distrito industrial a unos 20 minutos en bicicleta del campus. El listado decía que había sido cerrado en los 90 y de las imágenes satelitales parecía intacto por años. El edificio era masivo con altas paredes de ladrillo, ventanas rotas y un letrero descolorido que solo decía Oldes and Textiles. Una cerca de cadena rodeaba el lote, pero había un gran rasgón en la esquina trasera, como si alguien lo hubiera cortado con cortadores de pernos hace mucho tiempo. Dejé mi bicicleta escondida detrás de algunos arbustos y me arrastré por el hueco. El aire adentro estaba quieto y polvoriento. Olía a óxido y moho y algo más que no podía identificar. Encendí mi linterna y entré al piso principal. Había pilas de chatarra metálica, viejas máquinas de coser medio cubiertas en plástico, muebles de oficina rotos y latas de cerveza por todas partes. Alguien definitivamente había estado aquí antes, pero no se sentía reciente. Empecé a tomar algunas fotos. Había este gran telar oxidado en el centro de la habitación que parecía sacado de una película de horror, y pensé que se vería genial con la iluminación correcta. El piso crujía bajo mí mientras caminaba, pero aguantaba. Seguí moviéndome lentamente, vigilando por agujeros, clavos o cualquier cosa afilada. Después de unos 20 minutos de explorar, pensé que había conseguido lo que vine a buscar y empecé a regresar por donde entré. Fue entonces cuando oí música. Al principio pensé que era solo un auto pasando afuera, pero venía de adentro del edificio. Una melodía de jazz rasposa, del tipo que oirías en un viejo vinilo, flotaba desde algún lugar más profundo en el almacén. Me detuve y solo escuché. Sonaba distante, como si viniera de detrás de una de las paredes o otra habitación que no había visto aún. Pensé que probablemente era un radio portátil, quizás alguien ocupando allí o algunos chicos pasando el rato. Me quedé allí por un minuto, considerando si debería solo irme, pero mi curiosidad ganó. Seguí el sonido a través del laberinto de escombros y maquinaria vieja. La música se hizo más fuerte al llegar a la parte trasera del almacén. Pasé un set de casilleros oxidados, una escalera derrumbada llevando a un mezanín colapsado y luego vi algo que me hizo parar. En la esquina lejana del edificio, alguien había construido una especie de habitación. No estaba hecha de madera o ladrillos, solo capas de láminas plásticas gruesas y claras colgadas del techo para formar 4 paredes, del tipo que ves en plantas de empaque de carne o habitaciones de cuarentena en hospitales. La luz adentro era tenue y parpadeante, y la música definitivamente venía de allí. No podía ver mucho a través del plástico, excepto sombras y movimiento. Tal vez alguien paseando, o quizás solo la luz cambiando detrás de las láminas. Los pelos de mi brazo se erizaron. Me agaché y me acerqué, manteniéndome en las sombras. A unos 5 pies de la esquina de la habitación improvisada, vi un cable de extensión saliendo de debajo del plástico y desapareciendo detrás de una pila de palets rotos. Eso significaba que alguien había arreglado electricidad allí de alguna manera. Me quedé quieto por un largo tiempo tratando de averiguar qué estaba mirando. Sin voces, sin pasos, solo el jazz looping suavemente. Di un paso cauteloso adelante, luego otro. Las láminas se mecían ligeramente con el aire, dándome una mejor vista. Adentro había una mesa plegable con lo que parecían archivos de papel viejos apilados en pilas ordenadas, una sola silla metálica, un colchón enrollado en una esquina. Colgando de las paredes plásticas había varios polaroids. Podía distinguir caras en algunos de ellos, caras de gente, todas diferentes, algunas borrosas, todas pegadas con pedazos de cinta adhesiva. No respiré. Estaba tratando de decidir si mirar más cerca o solo girarme e irme. Pero entonces la luz adentro parpadeó más fuerte y vi una figura sentada en la silla. Estaban inmóviles, mirando la pared, solo sentados perfectamente quietos. No los había notado antes. Mi corazón empezó a latir fuerte. No había hecho ruido, estaba seguro, pero algo en la manera en que estaban sentados se sentía mal, como si estuvieran esperando. Retrocedí lo más silenciosamente que pude. Mi pie golpeó algo suave, quizás un pedazo de aislamiento, y hizo un crujido sordo. Dentro de la habitación, la figura se movió, solo un poco, lo suficiente para dejarme saber que no estaban dormidos. Me giré y empecé a retroceder, cuidadoso de no tropezar. La música siguió tocando, sin sonidos repentinos, sin gritos, solo ese jazz calmado, creepy. Llegué a la esquina, giré una vez y luego empecé a caminar rápido, rastreando mis pasos al frente. No corrí. No quería atraer atención, solo me moví lo más rápido que pude sin hacer mucho ruido. Llegué a la entrada y me escabullí de vuelta por el agujero en la cerca. La luz del sol golpeó mi cara y se sintió como despertar de un sueño. No paré para mirar de nuevo. Subí a mi bicicleta y pedalé directamente de vuelta a mi apartamento. No he posteado esas fotos, ni siquiera he abierto la carpeta de la cámara desde entonces. Empujé a un lado el plástico y entré. El espacio era más cálido que el resto del edificio, calentado por una pequeña unidad de propano en la esquina. El piso había sido barrido limpio.
Había 4 sillas plegables arregladas en un círculo alrededor del calentador, cada una perfectamente alineada como si alguien hubiera pasado mucho tiempo posicionándolas. En el piso cerca de las sillas había 2 cajas pequeñas, una llena de barras de proteína y botellas de agua, la otra con basura ordenadamente embolsada, sin olor, sin desorden. Alguien se había tomado el cuidado de mantener este lugar controlado. Lo que captó mi atención inmediatamente fueron las paredes. Las láminas plásticas no eran solo claras, habían sido usadas como un lienzo. Docenas de fotografías habían sido pegadas en filas perfectas, borde a borde, todas cortadas de revistas, tomas glamorosas, anuncios, spreads de moda, todas de mujeres jóvenes, todas sonriendo, todas mirando directamente a la cámara. Me acerqué, atraído al patrón, aunque algo dentro de mí me decía que me fuera. Algunos de los recortes tenían escritura en ellos, marcador negro, nombres, edades, ciudades: Claire, 23, Omaha; Na, 21, Austin; Brooke, 19, Denver. Algunos tenían signos de interrogación junto a ellos, otros estaban subrayados o circulados. En la esquina trasera del espacio, cerca del colchón enrollado, había más cajas. Abrí una y encontré una pila de carpetas Manila. Cada una tenía un nombre escrito en la pestaña. Dentro había lo que parecían impresiones de páginas de redes sociales, fotos de perfil, capturas de posts y en algunas direcciones de casa garabateadas en los márgenes. Era demasiado para procesar todo a la vez. El arreglo cuidadoso, el calentador, la comida, las fotos, las carpetas. Esto no era un setup de Ocupa. No se trataba de refugio. Parecía que alguien había construido un espacio de trabajo, una habitación privada para enfocarse en algo específico, algo meticuloso. Y no era al azar. Tomé una respiración lenta y me giré hacia la entrada, pensando que debería irme antes de que quienquiera que estuviera detrás de esto regresara. Pero algo me jaló de vuelta a las cajas. Me agaché y abrí otra. Esta estaba llena de tarjetas de ID, docenas, todos nombres diferentes. IDs de estudiantes, tarjetas de biblioteca, incluso unas pocas licencias estatales. Algunas estaban desgastadas como si hubieran sido llevadas por un rato. Otras en bolsas Ziploc. Tomé una y leí el nombre. No significaba nada para mí, pero la foto coincidía con uno de los recortes de revista pegados en la pared. Fue entonces cuando me golpeó. Estas no eran solo páginas arrancadas de catálogos, eran personas reales. Las fotografías habían sido elegidas porque coincidían con las mujeres en estos documentos, o quizás al revés, no sabía. Me levanté demasiado rápido y choqué con una de las sillas. Se volcó y golpeó la pared plástica con un golpe. Me congelé. Nada. Silencio. Pero ahora lo sentía, presión en el aire, como si ya no estuviera solo en el edificio. No, y una puerta, pero no podía sacarme la sensación de que alguien estaba al otro lado de las láminas, parado en la oscuridad como yo había estado minutos antes. Escuché, pero todo lo que podía oír era el suave rugido del calentador y el leve zumbido de ese yes viejo todavía tocando en algún lugar fuera de la habitación. Retrocedí con cuidado, ojos fijos en la entrada. No me molesté en enderezar la silla. Llegué al borde del plástico y lo aparté. El almacén se veía más oscuro que antes. Di un paso afuera, luego 2, luego empecé a moverme rápido. Silencioso pero rápido. No paré para mirar alrededor. No escuché, solo me moví. Cuando llegué al pasillo frontal, rompí en una carrera completa. Salí por la puerta rota al frío y no paré hasta que estuve al otro lado de la cerca, jadeando. Mi bicicleta todavía estaba allí, escondida bajo el arbusto. La agarré, manos temblando tan mal que dejé caer mis llaves 2 veces tratando de desbloquear la cadena. Cuando finalmente me moví, no miré atrás. Pedaleé a casa como si me persiguieran. Nunca regresé a ese almacén. Unas semanas después, vi en las noticias lo que es que la ciudad había aprobado permisos para demoler varios edificios en ese distrito, incluyendo el almacén textil. Para fin de mes, se había ido, reemplazado por un lote vacío y eventualmente un centro comercial de descuentos. No le conté a nadie lo que encontré. Lo pensé unas veces, incluso redacté un email anónimo de pista a la policía, pero nunca lo envié. Seguía pensando, quizás era solo la obsesión extraña de algún tipo. Quizás ninguno de esos hits era real. Quizás era todo arte performance o algo, pero eso no explicaba los nombres, las carpetas, las direcciones, la manera en que todo estaba etiquetado y arreglado como si significara algo. A veces me pregunto si alguien más encontró esa habitación. Tal vez uno de la cuadrilla de demolición caminó por ella antes de que la bulldozeraran. Tal vez vieron lo que yo vi. Tal vez no les importó, o tal vez les importó y yo solo nunca oí al respecto. Pero lo que pienso más son las fotografías. Todas esas caras jóvenes mirando a través del plástico, sonriendo como si no supieran lo que venía. Cada tanto, veré a alguien en una multitud o en la calle que se parece exactamente a una de ellas, y por un segundo mi estómago se hunde. Pensaré, ¿es ella? ¿Está bien? Ya no exploro lugares abandonados. Esa parte de mi vida terminó ese día, y aunque he tratado de olvidarlo, esa habitación todavía aparece en mis sueños, limpia, silenciosa, cálida y llena de caras que nunca dejan de mirarme.